El incremento en la cantidad de casos de COVID-19 que ha venido dándose en los últimos días puso en alerta al gobierno, que ayer anunció algunas medidas adicionales para evitar que la curva de contagios alcance una pendiente más aguda y la situación termine fuera de control. En una conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que durante la temporada de verano las fronteras del país permanecerán cerradas, salvo excepciones. En cuanto al plano inmediato, a las medidas para ahora, el gobierno determinó la suspensión de clases presenciales por 2 semanas en la ciudad de Rivera, principal foco actual de contagios. Además, informó que el Ministerio de Defensa extremará los controles sanitarios en 4 o 5 puntos de acceso a esa ciudad. Lo que se busca es contener el movimiento de ingreso y egreso de personas. Por otra parte, hubo una exhortación fuerte que Lacalle Pou aclaró iba especialmente dirigida a la barra más joven para que se eviten las reuniones y las fiestas. Es necesario hacerlo para reducir la circulación del virus. Y por último, en cuanto a las personas que tienen permitido el ingreso al país, el presidente dijo que se extremará los niveles de vigilancia para asegurar que realicen la cuarentena al llegar al territorio nacional. Advirtió que si violan la declaración jurada que deben presentar, van a ser llevados ante la justicia. Bueno, de estas novedades y de las otras, la de la política, sobre todo en la relación gobierno-oposición, vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Doctor Delgado, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano, buen día, Romina, buen día a los trabajadores de la radio, feliz día al periodista. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos desde temprano recibiendo felicitaciones. Una mañana muy agradable en ese sentido por los comentarios que vienen. ¿Usted se ocupa del día hoy también? Me ocupo, ahora en un ratito termina la entrevista, cruzo a la torre ejecutiva y recibo a la directiva de APU, la Asociación de Periodistas del Uruguay, también por temas vinculados a que nos van a plantear desde el punto de vista gremial, y obviamente un saludo especial para ellos y a través de ellos a todos los trabajadores de los medios de comunicación. Vamos entonces a estos temas que yo mencionaba. Empecemos por Rivera, la ciudad de Rivera, que tiene a todos inquietos. ¿Por qué no se dispuso lisa y llanamente un cordón sanitario? Como por ejemplo proponía esta semana acá en Perspectiva el doctor Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur. Bueno, de hecho se propuso y se actuó en un cordón sanitario, que no es la primera vez. En el primer brote que fue importante en Rivera, podríamos decir que es quizás el cuarto brote. Recordemos que Rivera de todo el país tiene una situación muy especial, que tiene una ciudad que hay que tomarla como única, binacional, entre Rivera y Santana. Todos los que conocemos esa ciudad sabemos que es imposible dividir la ciudad, o sea, hay que tomarla como una ciudad propia, donde hay regulaciones diferentes de un lado y de otro, y actitudes diferentes de un lado y del otro. Por ejemplo, Brasil... situaciones de la pandemia diferentes. Mucho más grave es lo que pasa en Brasil, ¿no? Brasil no está haciendo testeos, por ejemplo. Bueno, y entonces... Con PCR. Sería muy sano para todo el país que de la ciudad de Rivera no salieran personas hacia otros departamentos. Lo que no podés es generar trasladar la frontera. Lo que haces es un cordón sanitario, un anillo sanitario más que un cordón sanitario, que es lo que se estableció en el día de ayer nuevamente con los puestos de frontera. Pero ¿qué es lo que van a hacer efectivamente estos soldados? Tomar control de quienes van, de quienes llegan, el control de temperatura, hacer una especie de tener controlada las personas, el nombre y el estado, si tienen síntomas o no tienen síntomas, insistir con el tema del tapaboca para los que entran a Rivera, los que salen de Rivera hacia otros lugares del departamento. Rivera, además, estoy hablando de la ciudad de Rivera, ¿verdad? No el departamento. Sí. Es una ciudad que tiene como 8 vías de entrada, entre las más notorias y algunas menos notorias, que son alternativas, vamos a ponerlo en esos términos. Y la verdad que una coordinación muy buena que se dio en el primer brote, aquel que fue bastante explosivo, que hizo que el presidente estuviera en Rivera y nosotros lo acompañamos, y 3 días después fue a ver el presidente a ver si habían implementado.
bueno, logramos entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública y ACE, que era una especie de anillo sanitario. ¿Y después qué pasó? ¿Aflojó ese anillo? ¿Por qué se lo aflojó? No. Está funcionando. Lo que pasa es que Rivera pasó de unos casos exponenciales a después a una cosa de una estabilidad muy importante. Sí, pero el riesgo existe permanentemente, justamente cuando por cuando vimos, no es de ahora, porque los anillos siguen estando. Lo que pasa es que todavía hay algunas vías laterales que se reforzaron en el día de ayer. Ayer se tomaron no se va a prohibir que la gente pase. Por lo que usted está contando no se prohíbe. Van a venir para corresponde. El sur, van a venir habitantes lo que estamos hablando con la Rivera. Cámara de Transporte, obviamente todos los que vengan en ómnibus van a tener la obligación del tapaboca y todo lo demás en el traslado. En los autos se le va a pedir la aplicación coronavirus para tener una especie de trazabilidad en todo lo que en su trayecto deparen en más allá de los límites de la ciudad de Rivera. Y sobre todo las medidas tienen que ver con el departamento de Rivera. Con el departamento de Rivera, mejor dicho, con la ciudad de Rivera. ¿Por qué? Porque se dio ahora un incremento de casos. Dos consideraciones que me parecen importantes. Bajo ningún concepto se puede decir que esto está fuera de control. Bajo ningún concepto. Se puede decir que está fuera de control porque estar fuera de control implicaría no poder llegar a los hilos epidemiológicos o los nexos epidemiológicos o trazabilidad epidemiológica, y la verdad que hasta ahora gran parte de lo que ha tenido, el activo que ha tenido el Uruguay y que ha sido clave para el resultado de tener una pandemia controlada a pesar de que en el mundo viene esta segunda ola de epidemia donde el coronavirus está contagiando 450.000 personas por día. Y ayer habían casi 7.000 muertos en el día de ayer en el mundo, estoy hablando, ¿verdad? Y eso aterriza al mundo, aterriza en la región, y Uruguay en el medio de todo eso, con dos vecinos con una situación bastante caliente en materias de epidemia y de contagios y de fallecidos. Uruguay sigue teniendo una pandemia controlada y la clave es haber permitido generar los contactos de cualquier caso confirmado, poder hacer los contactos epidemiológicos para la trazabilidad, para cuarentenar y para poder hisopar a los contactos que tuvieron los contagiados. Con lo cual, el aumento de test es notorio el aumento de test, y eso es una garantía y un activo que tiene el Uruguay. Tener una pandemia en estos niveles con una economía casi totalmente abierta, la verdad que es una situación que yo la quiero destacar o mencionar especialmente y subrayar, porque en realidad actividades que hoy están sin abrir, me animo a decir la fiesta, me animo a decir el turismo y quizás pocas cosas más, ¿verdad? Sí. Y en realidad... Pero bueno, el Ministerio de Salud Pública dispuso una serie de medidas. Por la forma como está empezando a subir el ritmo de aparición diaria de casos, etcétera, ¿no? El doctor Battiani llegaba a hablar, en el caso de Rivera, llegaba a hablar de descontrol. Usted yo no lo comparto. discrepa con eso. Absolutamente no lo comparto. Creo que además no es verdad. Y te estoy dando la explicación por qué no es verdad. Pero... A ver, en Rivera el ministro de Salud Pública, el presidente ACE estuvieron en el día ayer y anteayer en Rivera. Se tomaron una serie de medidas. Acá tengo la ordenanza del Ministerio de Salud Pública, donde se toman una serie de decisiones vinculadas a espectáculos públicos, al tema de concentración, al tema de cultos religiosos. Se suspenden por 15 días todo ese tipo de actividades. Se ponen más fiscalizadores. A ver, cuando ingresamos a este gobierno del Ministerio de Salud Pública había seis fiscalizadores epidemiológicos, y después habían uno por departamento, 6 en Montevideo y uno por departamento, con lo cual nosotros hicimos una apuesta muy fuerte, el ministro salió una apuesta muy fuerte, hoy hay más de 80 y la idea es reforzarlo, y dejamos ayer en Rivera, por lo que me decía el ministro, lo tengo por acá,
dejamos más de 7 fiscalizadores permanentes en Rivera del tema epidemiológico, porque además el Ministerio de Salud Pública, en el marco de una emergencia sanitaria, tiene la potestad de ser policía sanitaria, con lo cual la ley 9202, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, le da la potestad en el marco de una emergencia. O sea, puede sancionar, puede multar, puede clausurar. Y nosotros le vamos a agregar también un apoyo, en este caso del Ministerio del Interior, para tomar las decisiones correspondientes. Además, como hubieron algunos casos vinculados a algunos centros educativos, para también evitar el contagio, el posible contagio a través de los gurises en los núcleos familiares, se decidió suspender las clases presenciales por 15 días en la ciudad de Rivera. Y a propósito de esa medida, enseguida surge la objeción. Se suspenden las clases presenciales, pero se deja abierto el comercio y sobre todo se deja abierto a los free shop. La reacción apareció enseguida. Sí. Por supuesto que de por medio están los puestos de trabajo, la actividad económica, nadie lo niega, pero ¿por qué un criterio? Yo me animaría a decir, no quien conoce a Rivera, una cosa es hablarlo desde un Twitter y otra es estar en la ciudad de Rivera, ¿verdad? Yo estuve hace poco en el segundo brote también, de vuelta en la ciudad de Rivera y recorriendo. Hoy los free shop, de hecho, la mayoría están cerrados. Hay muchos cerrados. Cerraron por 15 días, que es una medida que se está evaluando todos los días. Hay algunos comercios que son particularmente quizá los tentadores para lo que tientan algunos visitantes brasileros, que no tienen que ver con los free shop, que tienen que ver con los comercios en la línea, que va a haber una fiscalización muy especial y va a ser una fiscalización a rajatabla. Y si no se cumple, bueno, se aplicarán todos los mecanismos legales que se necesiten, incluso pudiendo llegar a la clausura, además de la sanción. No está funcionando como se esperaba el tratado binacional en el plano sanitario, ¿no? Yo iba a eso porque te das cuenta que uno está... Es como que uno está atajando todas las pelotas desde la mitad de la cancha para acá, de la otra mitad de la cancha están jugando con otra pelota. Es así, ¿no? Y nosotros estamos volviendo a tratar de coordinar en un proceso, en el medio del proceso electoral brasilero, que hay elecciones 16 o 18 de noviembre, con las autoridades brasileras sanitarias por un lado, coordinación sanitaria, el director departamental de salud y los actores privados y la directora del hospital, porque además del lado de Libramento tiene muy poca capacidad hospitalaria, particularmente de CTI, y Uruguay, si algo ha generado en este tiempo, capacidad de asistencia en CTI, ha duplicado las camas de CTI en este tiempo. Y el otro tema tiene que ver con las regulaciones en Brasil. Una cosa son las regulaciones que puede establecer la prefeita de la intendencia, que es la intendencia, otra la que tiene el Estado de Río Grande do Sul y otra las federales del gobierno. Entonces lo que hizo el presidente de la calle Pou en la primera visita con aquel primer brote importante en Rivera fue llamar al presidente Bolsonaro. Habíamos recordado, hurgando en posibles convenios, un convenio que se había firmado en el 2002, de cooperación de fronteras en materia sanitaria, que en realidad nunca se había aplicado. Bueno, aplicar ese convenio. Ayer se le pidió a la ministra interina y se reunió con el embajador de Brasil. Hoy creo que de vuelta hay otros contactos con una respuesta del gobierno federal brasilero y el estadual de Río Grande para reactivar esta comisión y tener una coordinación en política sanitaria, sobre todo en la detección, que para nosotros es muy importante, que Uruguay la tiene internalizada, con un nivel de test. Hoy estamos casi con 300.000 personas testeadas. En Uruguay tenemos los testeos por cada 100.000 habitantes de mayor nivel del mundo, y Brasil no está haciendo los testeos, no está haciendo los Así que bueno, ahí PCR. se juega una parte importante del partido, pero todavía no sabemos cuál va a terminar siendo la actitud de las autoridades brasileñas. La predisposición se pinchó, la expectativa que había con ese acuerdo, con el valor, con los resultados de la aplicación de ese acuerdo, se ha ido pinchando en estos meses, ¿no? Nosotros lo vamos a reflotar, lo vamos a insistir hasta tenazmente para que este acuerdo
funcione nos parece clave, más allá de la coordinación entre el intendente Galup y la prefeita del otro lado, que hubo buena voluntad de poder coordinar cosas. Nosotros necesitamos que del lado brasilero también empiecen a generar testeos, detecciones y coordinaciones sanitarias. Tengo un par de preguntas más a propósito de las medidas anunciadas anoche. Volvemos con eso enseguida y después pasamos a otros temas en la entrevista con el doctor Álvaro Delgado.